Seguimos en la serie El Caminar del Discípulo. Los que vienen por primera vez, estamos en una serie llamado El Caminar del Discípulo, y este es el tercer libro de la serie, que se llama El Llamado. El domingo pasado hablábamos de quién era Jesús, quién es Jesús. Porque si alguien me llama, ¿verdad? Es el llamado de Jesús. Si alguien me llama, es importante saber quién me está llamando, quién tú eres. Pero además de saber quién es Jesús, es importante saber qué hizo Él. Porque lo que usted es está muy relacionado con lo que usted hace. Nosotros hablábamos de nosotros como discípulos de Jesucristo. Si nosotros no hacemos discípulos a otros, si nosotros no seguimos al Maestro, si nosotros no aprendemos del Maestro, entonces no estamos siendo discípulos realmente. Nosotros nos identificamos con la persona de Cristo, nuestra identidad está en Cristo, pero también está relacionado a nuestra función. Ahora, cuando Cristo nos llama, tenemos que saber, ¿y quién me llama? Porque estaba Juan pescando con su hermano, y de momento se apareció Jesús en escena y le dijo: deja la red y sígueme, porque te convertiré en pescadores de hombres, los convertiré en pescadores de hombres. Y es no es algo tan fácil, lo leemos, pero no es tan sencillo. Esos hombres dejaron su trabajo, su fuente de ingreso, de sustento, y siguieron literalmente a Jesús. ¿Sabe? Cuando uno toma una decisión como esa, uno sabe bien qué es lo que va a hacer. Uno sabe bien qué es lo que va a hacer. Ahora, el título del sermón, si me lo puede poner, líder, es un poquito, yo sé que a ustedes les va a causar un poquito de molestia quizá al principio. Porque siempre hemos entendido que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Por la fe puesta en la persona de Jesucristo. Sin embargo, yo he venido con un título un poquito que no nos agrada mucho, porque como que no le vemos sentido con la palabra del Señor. Si decimos que somos salvos solo por fe, solo por gracia, ¿cómo ahora viene el pastor a decir las obras que salvan? ¿Qué te cree de eso, Mauro? Pastor, te he equivocado, yo creo. Pues en última instancia, hermanos, tenemos que saber que nosotros somos salvos por fe, pero sin obra tampoco nosotros no somos salvos. Miren, vayan conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, Santiago 2, 14. Anótelo, subráyelo, porque hay quienes se han sentado y están cómodos diciendo: yo soy salvo ya. Por fe eres salvo. Pero fíjense lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tu fe salvarte? Pregunta. La idea de cada vez que nosotros nos congregamos para escuchar la palabra es para que esa palabra revolucione nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Una cosa es tener y otra cosa es decir que tienes. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Vamos a orar. Amante Dios, rogamos tu dirección en esta hora para entender tu palabra, para exponer tu palabra, para asimilarla a nuestras vidas y encontrarle la manera de practicarla
de hacerla real, viva, de manera, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en el versículo 24 del mismo capítulo de Santiago. Y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se dice que en algún momento cuando Martín Lutero leyó el libro de Santiago, le chocó tanto esta parte porque no lo entendió bien en ese momento, que él desechó ese libro y dijo, este libro no puede ser parte del canon. Porque fue Martín Lutero y los reformadores los que trajeron con la reforma sola fe, solo Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Solo a Dios demos gloria. Faltan solo escritura. Están los solos. No dependemos de otra. Y una de las más importantes, sola fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No se vaya todavía, por favor, esperen hasta el final del sermón. Dios nunca cambió el método. Es por eso que Jesús cuando vino dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Era necesario que Jesús cumpliera la ley. ¿Qué ley? La ley del Antiguo Testamento, la ley que le fue dada al pueblo de Israel. La ley que el pueblo de Israel por edades jamás pudo cumplirla a la perfección. No pudieron. Jesús dijo, yo he venido a cumplir lo que ustedes no han podido cumplir. Yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Sin embargo, el hombre ha demostrado a través de la historia, y podemos decir que el pueblo de Israel fue ese laboratorio, donde quedó demostrado que el hombre es incapaz de cumplir a la perfección las leyes, las demandas de Dios. Porque el hombre, al estar lleno de pecado, al estar contaminado con el pecado, no puede por sí solo decidir hacer lo bueno continuamente. Necesita de alguien, de una ayuda sobrenatural. Porque las demandas de Dios no son más que demandas de acuerdo a su carácter sobrenatural. Nosotros podemos decir, no voy a decir mentira. Y a veces soltamos una sin darnos cuenta. No voy a codiciar. Y ya miramos, ay, como me gustaría tener lo que tiene América, lo que tiene Mauro. O me gusta esa, ¿verdad? Y cuántas otras cosas que nosotros decimos, no, yo, una persona buena, él es bueno, pastor, me han dicho, él es tan bueno, pastor. Aquí no hay nadie bueno. No nos engañemos. Ninguno de nosotros somos buenos. Solamente hay un solo justo. Y ese es Jesucristo. Amén. Según las normas de Dios, nosotros todos hemos quebrantado la ley. Todos los seres humanos después de Adán están bajo condenación. Y no hay manera de librarse de eso porque solamente un solo error nos merecemos la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Es por esa razón que Cristo tuvo que venir en carne, en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para cumplir la ley y para pagar por la transgresión de los que se vuelven en arrepentimiento a Dios. Jesús vino a hacer algo, fue a vivir esa ley, a obedecer la ley, a cumplir la ley, pero tenía que hacerlo en la condición de hombre, en la condición de humano,
Por eso era necesario que Jesús, como vimos el domingo pasado, que era el Hijo del Hombre, 100% hombre, el Hijo de Dios, 100% Dios. En su condición de hombre tenía que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento de la ley era necesario, era lo que lo capacitaba, no, lo hacía apto, o lo convertía en el sacrificio perfecto. La vida sin pecado de Cristo lo calificaba para ir a la cruz en el lugar tuyo y mío. No podía ir cualquiera. Tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin pecado. En el Antiguo Testamento, cuando llevaban un cordero para ofrecerlo en sacrificio y expiar por los pecados del pueblo, no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser uno perfecto, sin mancha, sin un rasguño. Llegó un momento de la historia de Israel que llevaban cualquier animal. Y Dios se enojó con el pueblo y ustedes me están trayendo lo que les sobra. El cordero, para que el sacrificio cumpliera el propósito y fuera efectivo, tenía que ser perfecto. Jesús vino, cumplió la ley, demostró que era completamente sin pecado. Y entonces eso lo calificó para ser el cordero perfecto, para hacer el sacrificio perfecto. Y era necesario que muriera, porque si no hay muerte, no hay resurrección de los muertos. Así que la muerte de Cristo tenía que suceder para que Cristo el tercer día resucitara de los muertos y nos abriera el camino a la vida eterna. Si alguien nos llama, si alguien me pregunta, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el llamado? Dios nos llama. Jesús nos llama. Si alguien nos llama, nosotros decimos, ¿quién eres tú? ¿Y qué tú has hecho? Para que yo venga a obedecerte, para que yo te siga, para que yo deje de hacer mi trabajo y vaya en pos de ti, para que yo te entregue mi vida, mi corazón y te ponga en el centro. ¿Qué has hecho tú para que yo haga eso? No quiero dejarlo. Las obras que salvan no son las obras tuyas, son las obras de Cristo. Amén. Pero quiero que entendamos que sin obras no hay salvación. Porque usted y yo recibimos la salvación por gracia, como un regalo. Pero alguien pagó el precio. Alguien tuvo que cumplir la ley. Alguien tuvo que morir en tu lugar y en el mío. Entonces, en última instancia, aunque la salvación es a través de la fe y es por gracia, regalo divino de Dios, es, en primera instancia, por la obra de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, cuando hablamos de qué hizo Jesús, qué es lo que Él ha hecho para que yo le obedezca, pues vamos a ver hoy tres cosas sencillas y claras que resumen lo que Cristo hizo por nosotros. En primer lugar, Cristo, el Cordero sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo estamos poniendo en las condiciones más críticas. Nosotros a veces no tenemos que estar en las condiciones críticas para que maldigamos, para que digamos mentiras, para que fallemos. Aún cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Cristo fue sin pecado. Hebreos 4:15 nos habla también diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que
sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante que Jesús fuera 100% hombre. Es importante de que Él padeciera lo que tú y yo quizás todavía no hemos padecido. Todo lo que tú te puedes imaginar, Cristo lo vivió ya. Todo el dolor, el sufrimiento que tú te imaginas que nadie más ha sufrido más que tú, ya Cristo lo sufrió por ti. Eso implica que Cristo te comprende en la situación donde tú te encuentras. Si tú estás llorando, ya Cristo ha derramado lágrimas de sangre. Si tú sientes dolor, si tú te sientes abandonado, si tú te sientes defraudado, si te sientes ofendido, ya Cristo pasó por todo eso. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En su condición humana, aun cuando era también 100% Dios, en su condición humana también tenía debilidades. Cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Tú piensas que fue para él fácil? Él estaba sujeto a la carne. Él tenía hambre, él sentía la necesidad de comer. Y también teniendo el recurso sobrenatural en sus manos, no hacer uso de ese recurso. Él padeció. Él también era débil en la carne, pero fue sin pecado. Nunca cedió a la tentación. ¿Cuántas veces no lo llevaron en el Sanedrín y le dijeron, demuéstranos a ver que tú eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí? Y él pudo haberlo hecho. Y quizás lo hubieran soltado. Pero ¿qué hizo él? Yo no vine aquí a hacer un show. Yo vine aquí a cumplir la voluntad del Padre que me envió. Yo no he venido a entretener a las personas. Yo he venido a cumplir el propósito de redención de Dios, el plan de redención del Padre. Nuestra identidad está directamente relacionada con lo que hacemos. Y Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por ti. ¿Qué no voy a hacer yo por Él? Como cuando Él me llame, yo le voy a decir, no, gracias. Estoy ocupado en mi trabajo. Tenemos un sacerdote que conoce, que ha padecido en su propia carne. Cristo vivió sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 lo dice claro y resumido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No conoció pecado, no pecó nunca, pero sí llevó el pecado de toda la humanidad. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Tuvo que pagar como si hubiera sido un pecador. Tuvo que pagar, tuvo que ser sentenciado como alguien que realmente infringió la ley. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Con su sacrificio, siendo Él el Cordero perfecto, pudo ofrecerse en nuestro lugar. De modo que tú y yo seamos librados de la sentencia que ya teníamos. Tú y yo estábamos sentenciados a muerte. Imagínese que usted esté en la cárcel y que usted está sentenciado a muerte. Hoy aquí sentencian a no sé cuántas muertes y no sé cuántas cadenas perpetuas. Y venga alguien y diga, yo voy a pagar por él. A veces no valoramos porque no entendemos. Pero Él murió en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo se nos ha sido imputada. ¿Sabe lo que es imputación? Ahora es nuestra. Él vivió una vida justa y su justicia ahora es de nosotros, delante de Dios. Usted es justo sin serlo realmente.
Entonces, esa vida perfecta lo calificó, como dijimos ahorita, para el sacrificio perfecto. Si me puede pasar la otra slide. El sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esto es importante, porque en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un cordero perfecto, sin mancha, pero ese cordero cubría los pecados del pasado, lo que habían cometido. Pero después tenían que ofrecer otro cordero, porque al ser humano, nosotros pecamos, somos seres humanos caídos. Así que tenían que ofrecer continuamente, una y otra vez, sacrificios, y era una ceremonia que no terminaba, era sin fin. Nunca cesaba el humo en el tabernáculo. Sí. Constantemente sacrificios por los pecados del pueblo. Pero dice que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Un cordero. Ese cordero representaba a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, ese cordero estaba señalando al cordero pascual que era Jesucristo. El versículo 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios tapaban el pecado, pero no lo podían quitar por completo. Lo tapaban por un tiempo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Somos justos en Cristo. Somos perfectos en Cristo. ¿Usted se cree perfecto? No, ¿verdad? Sea honesto, ¿no? Mi hermana se ríe porque cuando estábamos allá en Cuba, siempre peleábamos, yo le decía: yo soy perfecto. Y eso la enojaba tanto a ella. Y yo se lo decía para molestarla más. Y yo le decía: yo soy perfecto. Y lograba lo que quería, molestar. ¿Verdad? Pero en Cristo sí somos perfectos. En Cristo Dios nos mira a través del lente de su Hijo. Y cuando nos ve a través del lente de su Hijo, nosotros lucimos lindos, limpios, puros, sin mancha. Amén. Un solo sacrificio. Con ese solo sacrificio nos ha santificado para siempre, nos ha justificado para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 5, del 6 al 10, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Fíjense que hay personas que dicen: no, yo voy a esperar un tiempo que yo me sienta mejor para ir a la iglesia, para convertirme. ¿Qué vas a esperar? Es ahí donde tú estás que Cristo quiere alcanzarte. Nunca vas a ser más fuerte de lo que eres con tus propias fuerzas. Pero Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sabe? Quizá uno se sienta movido por una persona que ha demostrado ser buen ciudadano, una persona buena.
o un familiar, y uno saque la cara y lo defienda y esté dispuesto a dar su vida por esa persona. Pero Jesucristo no murió por un bueno. Jesucristo murió por personas malas como tú y como yo, pecadores, que no hemos hecho más que pecar y seguir pecando. Quizás algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. ¿Cómo que vida, pastor? Si estamos hablando de un sacrificio. Pero ese sacrificio es el sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo significa de que aquel que murió también resucitó. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Fue el Cordero. Vivió en perfección, sin pecado, para calificar, para ir a esa cruz. Nosotros queremos calificar para buenas posiciones de trabajo. ¿Qué hacemos? Cosas buenas, ¿verdad? No. Llegamos temprano al trabajo, cumplimos con nuestras labores, damos lo mejor de nosotros. Pero ¿quién quisiera calificar para ir a la cruz? El amor hace cosas que no podemos entender. El amor llevó a Cristo a esa cruz. El amor llevó a Cristo a vivir en condición humana, cumpliendo la ley para calificar e ir a esa cruz a dar su vida por ti y por mí. Pero él sabía lo que estaba haciendo. El diablo estaba aplaudiendo, pensando que estaba logrando lo que quería. Pero no sabía que Jesús estaba simplemente siguiendo el plan del Padre. En inglés diría, this is part of the plan. Todo esto es parte del plan. Esto es parte del plan. No te rías tan pronto. Romanos 8, 33 al 34. La próxima slide. Victoria sobre la muerte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá acusarnos a nosotros los escogidos? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién murió por ti? Si alguien te acusa y alguien te dice, tú no eres cristiano, nada. ¿Tú diste la vida por mí? No me interesa lo que tú digas. Yo sigo a Cristo. Yo sigo los pasos del Maestro. Si no murió por ti, no tiene ninguna autoridad de decirte si tú eres cristiano o no. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Y para qué nos sirve la resurrección de Cristo? ¿Para qué sirve a un Cristo resucitado? Pues para muchos, ¿saben? Porque sin resurrección nuestra fe es vana, estamos perdiendo el tiempo, como dice Pablo. Si no hay resurrección de los muertos, nosotros estamos perdidos. Así que era necesario cada parte de la vida de Jesús, de la obra de Jesús, es de vital importancia en el plan de redención de Dios. Era necesario que viviera una vida justa sin pecado. Era necesario que fuera a la cruz y muriera como hombre. Él murió, literalmente murió. Pero era importantísimo además que resucitara al tercer día. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la resurrección de Cristo nos prueba que somos realmente justificados. Romanos 4:25 dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, los discípulos hubieran quedado, bueno, ¿y ahora qué? Sí, iba a pagar por nuestros pecados, y ahora, ¿cuál es la prueba de que realmente estamos
reconciliados con Dios. Realmente pagó por los pecados. ¿Cómo se queda esto? Por eso los discípulos quedaron tan anonadados, preocupados, tristes cuando Jesús fue crucificado. No podían creer que resucitó. Pero Él resucitó y eso da prueba de que realmente hemos sido justificados delante de Dios. Porque Él es el que justifica. Él es nuestro abogado defensor. Cuando tengamos todo que compadecer ante el tribunal, Él es el que va a decir, inocente. Él está cubierto con mi sangre. Él es el que va a hablar por ti. Por eso es importante que Cristo esté vivo. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. El peor enemigo que tiene el ser humano es la muerte. Todos le tenemos temor a la muerte. Todos le tenemos pánico a la muerte. La sentencia del hombre, de Adán y Eva cuando pecaron, ¿cuál era? Sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fueron echados del jardín del Edén y eso significaba que no podían comer más del árbol de la vida. Y sus vidas iban a tener límite. Pero además iban a morir espiritualmente. Cristo demuestra que Él venció sobre la muerte. Y si Él venció a la muerte, ya la muerte no es más nuestro peor enemigo. Como dice acá 1 Corintios 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no es aquella a que nosotros le tenemos temor, pero no se queda ahí. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Nosotros tenemos esperanza en uno que está vivo, no un muerto. Otras religiones tienen fe en un profeta, en una revelación. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Él resucitó y hubo muchos testigos que testificaron que lo habían visto. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza muerta es cuando usted tiene una idea y usted dice, yo lo creo, pero realmente usted sabe que no va a suceder nada. Una esperanza viva es una esperanza que usted pone en alguien que vive realmente y que tiene autoridad para cumplir lo que esperas. Nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible. Hablábamos el jueves, ¿se acuerdan? Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, para ustedes. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos también nosotros con Él. Primicia de los que duermen es Él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Hermanos, termino con este pasaje bíblico. 1 Corintios 15, 42, 44. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, cuerpo espiritual. Y 1 Corintios 15, 12, 20, pero si se predica que de Cristo que resucitó, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y nosotros hallamos y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, el cual no resucitó si verdaderamente los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, conclusión, Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que duermen Gloria a Dios. ha sido hecho.